de Familia de la Facultad de Ciencias Sociales y la Secretaría de Bienestar Social les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Reflexiones sobre el Bienestar, un espacio para generar reflexión sobre el concepto de bienestar como aporte a las políticas públicas de familia. Extendemos un caluroso saludo a nuestros panelistas, José Fernando Franco Zapata, Nora Palacio Marín, Andrea Patricia Arbeláez y Jonathan Andrés Hernández Calle, y a todas las personas que nos acompañan en este momento. A los participantes y ponentes les solicitamos por favor mantener sus micrófonos y cámaras deshabilitados y activarlos una vez se dé la directriz. Este evento será grabado para efectos académicos y de difusión. Antes de comenzar, entonces voy a realizar una breve presentación de nuestros panelistas. José Fernando Franco Zapata es trabajador social, actualmente coordinador del programa de atención integral a la familia, adscrito a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Envigado. Cuenta con experiencia en atención a familias vulnerables en diferentes entidades del sector social, como la Corporación Superarse y el Comité Privado de Atención a la Niñez PAN, y desde hace 9 años ha liderado proyectos de atención a la familia en el municipio de Envigado. Nora Palacio Marín es trabajadora social, doctora en filosofía, actualmente docente de la institución universitaria de Envigado en los programas de trabajo social y psicología, y además es investigadora en el Observatorio de Familia de la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene experiencia docente en temas de desarrollo humano, social, planeación, políticas públicas, contexto económico, político y social. Andrea Patricia Arbeláez es trabajadora social, doctoranda en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante. Actualmente coordina el programa de trabajo social de nuestra institución. Tiene experiencia en docencia universitaria e investigación en las líneas temáticas de gerencia e innovación social y tiene amplia trayectoria profesional en proyectos sociales de carácter público y privado en los ámbitos productivos, de vivienda y de familia. Y Jonathan Andrés Hernández Calle es psicólogo, magíster en epidemiología, actualmente docente de la institución universitaria de Envigado en el programa de psicología e investigador en el Observatorio de Familia de la Facultad de Ciencias Sociales. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas sobre temas de salud mental y vulnerabilidad social. Tiene trayectoria profesional en proyectos de salud pública. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en este evento. Este conversatorio estará entonces orientado sobre 3 ejes temáticos: las concepciones sobre el bienestar, los retos para las políticas públicas y la familia. Los panelistas tendrán 20 minutos para realizar sus presentaciones y se abrirá un espacio de 10 minutos para la realización de preguntas, de las cuales se resolverán las 2 primeras. Vamos entonces a dar inicio al conversatorio. Invito a nuestros panelistas para que por favor enciendan sus cámaras y voy a realizar la primera pregunta. Y Andrea será la primera en responder, después José Fernando, Jonathan y Nora. Listo, ese va a ser el orden. La primera pregunta entonces es: ¿cómo se puede entender el bienestar? Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien allí? Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, primero es importante tener en cuenta, frente a esta concepción de bienestar, digamos, como 2 enfoques, ¿cierto? Hay un enfoque tradicional y unos enfoques alternativos que vienen tomando fuerza frente a esta concepción precisamente. Uno de ellos, por ejemplo, pues si hacemos como hago un poco digamos, el paralelo, y es, digamos, desde el enfoque tradicional, la concepción está más enfocada especialmente a lo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas, ¿cierto? Frente a otras concepciones, una de ellas, uno de los enfoques alternativos que se llama o se denomina como el buen vivir, la concepción, digamos, que no está tan orientado al tema de satisfacer necesidades básicas, sino a la búsqueda de una vida plena de las personas y de la población. Otros elementos importantes a tener en cuenta en este aspecto es que desde estos enfoques, las características, desde el enfoque tradicional, digamos que está más orientado, la concepción está un poco más orientado desde lo que tiene que ver con la tenencia, ¿cierto? Es decir, con el tener, con lo individual, con la carencia, ¿cierto? Que está relacionado precisamente con esas necesidades, con la subsistencia, y digamos que hay una segmentación en el sentido en que se entiende el bienestar desde diferentes dimensiones, ¿cierto? Desde diferentes, digamos, más bien como elementos.
Desde ese enfoque alternativo, digamos que entiende más, o una de las características precisamente tiene que ver con la armonía interna y externa de las personas, y en este sentido precisamente digamos que su abordaje se hace en la relación que tiene la persona, ¿cierto? Digamos como de manera individual, pero también en su relación con los otros y con el entorno. Y adicionalmente, digamos que una de las características principales es que no lo fracciona, sino que lo entiende como algo pleno y como algo integral. Otro elemento a tener en cuenta es que en la fundamentación del enfoque tradicional, digamos que está muy basado sobre todo en elementos del modelo económico, que sabemos que es el modelo neoliberal, que de pronto se basa mucho más en un ejercicio económico, ¿cierto? En el acceso, por ejemplo, a bienes y servicios, a la satisfacción de necesidades, digamos, medido más desde la capacidad de ingresos y demás de las personas, que si bien esto es importante, a veces de pronto pierde de vista algunos elementos fundamentales, que por ejemplo, estos otros enfoques alternativos lo que plantean o retoman más bien unos principios ancestrales y naturales basados en la vida, ¿cierto? En esos elementos que son importantes tener en cuenta frente a las dimensiones que integran al ser humano y a la persona. Lo otro es que también es importante tener en cuenta que desde ese enfoque tradicional, entonces ese bienestar se entiende más como desde un estatus, precisamente basado en esa capacidad para acceder a esos bienes y servicios, se mide más bajo unos elementos de crecimiento y digamos que de alguna manera pues fomenta un poco más lo que tiene que ver con el tema de la competencia. En este sentido, digamos que la medición se hace entonces en lo que tiene una persona o una familia y lo que no tiene la otra, ¿cierto? En cambio, digamos, desde estos nuevos enfoques se orientan más a elementos más de tipos cualitativos o integrales que tienen que ver con la identidad, con la equidad y con la sostenibilidad. Y por último, la aplicabilidad, digamos, desde estos dos enfoques, desde el enfoque tradicional, digamos que se da una medición más de manera estandarizada, ¿cierto? Entonces, precisamente acá no se tienen en cuenta elementos específicos del contexto, mientras que estos nuevos enfoques, por el contrario, lo que hace es que la aplicabilidad precisamente de todo lo que tiene que ver con el bienestar, su medición, digamos como su abordaje se hace desde manera contextualizada, entendiendo precisamente lo específico y las características propias de cada contexto. Andrea, muchísimas gracias por tu apreciación. José Fernando, ¿cómo se entiende el bienestar? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación a este foro y quiero pues aprovechar esta intervención de inicio para eh, resaltar la labor que viene adelantando e iniciando el Observatorio de Familia bajo el liderazgo de la Universidad de Envigado y con el apoyo obviamente pues de toda la administración municipal para sacarlo adelante. Yendo ya pues al punto concretamente, quiero hacer referencia al bienestar en términos de lo que es la función pública en el bienestar. Yo creo que acá tenemos, digamos, un perfil o una mirada muy específica que tiene que ver con la función pública, es decir, la institucionalidad, cómo está relacionada con el bienestar. Siempre nuestra unidad objetivo será la familia, ¿sí? Que generalmente desde el sector público se categoriza como hogares y ese bienestar está dirigido a que esos hogares logren unos niveles de satisfacción. Entonces, podríamos decir que desde la función pública, los hogares son nuestro objetivo y ese objetivo está direccionado también como desde el mismo modelo de desarrollo humano y que es nuestro principal objetivo para el bienestar, es que las personas que viven en esos hogares puedan llegar a unos niveles de satisfacción de sus necesidades. Muy desde la teoría del desarrollo humano, desde los planteamientos de Max Neff, desde ese modelo de, digamos, de satisfactores y necesidades, es que funciona este modelo. Y quiero hacer referencia, como lo pueden ustedes ver en la imagen, la función pública hoy, digamos que los modelos más modernos han alcanzado un nivel donde pues se busca a través de esta estructura que hemos denominado el modelo integrado de planeación y gestión, que es el MIPG, ese modelo que busca a partir de unos derechos
problemas y necesidades de las personas en las familias, entendiendo familias, y yo creo que ahorita lo vamos a abordar de una manera también más integral, entendiendo familias como todas estas personas que conviven, que comparten independientemente de los lazos de consanguinidad, de las anteriormente llamadas tipologías, que yo creo que ahora son formas de familia, y yo creo que la teoría moderna pues también los respalda así. Esas formas de familia que se vienen, digamos, configurando en nuestra sociedad, requieren o tienen unos derechos, tienen unos problemas y unas necesidades particulares. La institucionalidad, entonces, a través de estos modelos de desarrollo humano, que busca resultados con valores para que esa población tenga entonces una salida, digámoslo así, a esas situaciones a través de esa intervención. Entonces, desde ahí muy el enfoque de bienestar. Eh, yo creo que el tema de la satisfacción o la felicidad, cuando vemos, por ejemplo, en este esquema del MIPG, una carita feliz a la salida, pero una pregunta a la entrada, estamos haciendo referencia a que las familias tienen un punto A en el que arrancan y un punto B de salida. Ese sentido para la función pública, la institucionalidad en favor de la población es fundamental. Entonces ese bienestar, digamos que está muy asociado a ese trabajo, a ese proceso, y por eso hoy ya también en la teoría moderna, tanto de la función pública como de todo el trabajo social, hablamos de la movilidad social, también independizando un poco a los miembros de esos hogares. Es decir, la familia no es una fotografía ni es un objeto amalgamado donde cada miembro está pegado del otro, sino que son proyectos de vida independientes y a la vez solidarios porque conviven. Entonces hay que tener como en cuenta todos esos componentes y son los que nos llevan entonces a ese concepto de bienestar. Gracias, José, por tu intervención. Ahora vamos a escuchar a Jonathan. Bueno, me confirman por favor si están viendo ahí la diapositiva. Sí, Jonathan. Sí. Bueno, a todos los asistentes, muy buenos días. Desde el Observatorio de Familia de la Facultad de Ciencias Sociales y la Secretaría de Bienestar Social, les agradecemos el día de hoy la asistencia a este conversatorio. Dándole entonces respuesta a esta primera pregunta de cómo se entiende el bienestar, yo tengo una formación en salud pública, así que voy a hablar un poco desde allí, y es que el bienestar en el campo de la salud se ha cuantificado o se califica como calidad de vida. En este punto, entonces, quisiera resaltar lo siguiente, y es que para muchos autores, bienestar es sinónimo de calidad de vida, mientras que para otros, la calidad de vida es un concepto diferente al de bienestar, siendo la calidad de vida la manifestación final del bienestar. Entonces, en salud hemos utilizado, por ejemplo, un término que se denomina calidad de vida relacionada con la salud. Este término indica la valoración que hace la persona de diferentes dominios de su vida y que se pueden ver afectados por el estado de salud o por cualquier intervención, sea médica, psicológica o de cualquier pues, otro tipo, ¿sí? Ahora, si nosotros nos paramos ya no desde el campo de la salud, sino desde las ciencias sociales, vemos que el bienestar se ha tomado también desde un enfoque de derechos, ¿sí? Los autores que piensan el bienestar desde este enfoque de derechos, pues consideran que los derechos son el principal activo de las personas y uno de los legados históricos más importantes de la humanidad, resaltando además que los derechos no han sido considerados explícitamente en muchas de las aproximaciones teóricas con las que se ha evaluado el bienestar. Entonces, quienes piensan el bienestar desde un enfoque de derechos
apelan por incluir estos en las definiciones que damos de bienestar. Nosotros desde el Observatorio de Familia hemos estado haciendo una revisión teórica del concepto y además entonces de encontrar que el bienestar está asociado al goce de los derechos que tenemos. También encontramos que el bienestar en sí mismo es tomado como un derecho. Incluso en la ley 1361 de 2009, que es la ley de protección integral a la familia, en Colombia, en esta ley aparecen pues los derechos a los cuales deben tener acceso las familias, y entre esos derechos está el bienestar físico, psíquico y social. Entonces, podemos pensar también el bienestar como el goce efectivo de los derechos, pero también podemos pensar el bienestar como un derecho en sí. Y si lo hacemos desde el área de la salud, entonces el bienestar estaría muy ligado a lo que es la valoración de la calidad de vida. Bueno, para finalizar entonces con la respuesta a esta pregunta, invitamos a la profesora Nora a realizar su intervención. Profe, tiene Nora, activado el micrófono. Gracias, sí. Decía que me uno entonces al saludo y a la bienvenida para este espacio de todos los asistentes y un saludo muy especial a mis compañeros de conversatorio, precisamente en un tema que es tan importante para todos nosotros desde nuestro... Ay, ¿qué pasa? Tengo problema aquí con la presentación. No la están viendo, ¿cierto? No, no se ve. No. David entonces la podría presentar. Aquí estoy tratando de presentarla. Profe, ya se ve. Ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que... Ay, pero... Ya, sí, aquí. Muchas gracias por este espacio, qué rico, qué pena que haya empezado con este inconveniente, pero para complementar, porque creo que ya mis compañeros han dado unos elementos fundamentales sobre el tema del bienestar, yo me voy a parar un poco sobre la teoría de las capacidades, sobre el concepto de las capacidades, ¿cierto? Que Marta Nussbaum y Amartya Sen han planteado, y precisamente a la luz de lo que han presentado Andrea, José Fernando y Jonathan, pues ellos parten del concepto de justicia, el concepto de justicia precisamente como el punto de partida para poder hablar de bienestar. Y muy a propósito de lo que nos explicaba el profesor Jonathan sobre los derechos, entonces precisamente ellos para plantear el concepto de bienestar o el tema de bienestar parten de la justicia y hacen una revisión no solamente del concepto tradicional de bienestar, sino de justicia, ¿cierto? Porque hablar de derechos y hablar de justicia en un contexto que de pronto más adelante lo vamos a detallar un poco, pues nos muestra un poco cómo se ha instrumentalizado no solo el concepto, sino su aplicación. Entonces ellos parten de revisar precisamente ese concepto de justicia y ellos nos invitan a trascender las directrices macroeconómicas y ubicarnos un poco en lo microeconómico, es decir, en lo local, en lo regional, en esas características específicas y que precisamente esos elementos más importantes y pilares fundamentales del bienestar son la salud y la educación. Son ellos los que garantizan esos principales derechos y son los que nos van a poder equiparar un poco el concepto de justicia ya no instrumentalizado, sino particularizado. Y precisamente a partir de lo que nos explicaba José Fernando, que me parece fundamental el concepto de familia, es precisamente partir de ese asunto macro, generalizante y homogenizante y llegar a la particularidad, porque la familia
en la familia confluyen todo tipo de poblaciones, todo tipo de grupos, entonces ahí no se puede hablar de un solo concepto de bienestar, no podemos pensar que la familia tiene un bienestar desde un solo concepto, desde un concepto homogenizante, sino que por el contrario se debe particularizar. Entonces, aquí en algunos elementos que quiero destacar de lo que estos autores nos dicen los elementos más importantes de la calidad de vida de las personas son plurales y cualitativamente distintos. Por eso ellos hablan de las capacidades, tratando de diferenciar ese bienestar o de trascender más bien esa concepción tradicional que engloba absolutamente bajo unos cuantos parámetros, como nos lo explicaba muy bien la profesora Andrea al principio, lo que es el bienestar. El bienestar tendrá que tener asuntos plurales, toda un abanico, pero también unos asuntos diferenciadores de acuerdo a las posibilidades y más que a las posibilidades, a las potencialidades que viene dotada cada persona. Entonces no pueden ser reducidos a una métrica única y sin distorsionarse. Para terminar, entonces ellos nos plantean unas preguntas que quiero también dejar aquí, que seguramente más adelante vamos a ir retomando. ¿Qué son las capacidades? Entonces ellos nos dicen, son la respuesta a la pregunta, ¿qué es capaz de hacer y ser una persona? Para decirlo de otro modo, es lo que se llama libertades sustanciales. Entonces podríamos concluir con que bienestar a la luz del concepto de capacidades son unas libertades sustanciales. Muy bien, dejaría hasta ahí por ahora. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta para la profe Nora. ¿Cuáles son los retos para las políticas públicas a partir de las nuevas reflexiones sobre el bienestar? Ok, muy bien. Ya no se está viendo mi presentación, ¿cierto que no? No. Ay, ay, ay. Discúlpeme que como que la bajé de una. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que esos retos son una pregunta de mucha tela que cortar, sobre todo cuando para hablar de políticas públicas nos tendríamos que ubicar en un contexto. Entonces tendríamos que partir de ubicar precisamente el contexto en que estamos y el tipo de referente también que tenemos. Yo creo que hay unos asuntos fundamentales y es precisamente a partir de esos nuevos conceptos, de esas nuevas definiciones de bienestar, pensar en términos de libertades y en términos de capacidades esos retos. Yo podría, para empezar, decir que hay unos retos muy generales que tendrían que ver con superar la instrumentalización del concepto de justicia. Y superar la instrumentalización del concepto de justicia es ir a ese concepto alternativo, como ahorita nos lo decía la profesora Andrea, es trascender esa mirada macroeconómica exclusivamente, lo que ya pone un asunto bastante complejo en un contexto como este, que estamos en un mundo globalizado y bajo la ideología neoliberal. Entonces, el primer reto sería superar la instrumentalización del concepto de justicia. El segundo reto sería precisamente trascender esos lineamientos macroeconómicos y más que trascenderlos porque los vamos a dejar de lado, que sería casi imposible pedirle esto a los estados, sí poner a conversar un poco lo macro con lo micro. Por lo tanto, entonces, avanzar en la reflexión de los fines y los medios del desarrollo. Y ahí quiero hacer como un paréntesis precisamente porque a la luz de la teoría de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, ellos nos plantean el bienestar como libertades, el desarrollo humano. Ellos hablan de la teoría del desarrollo humano y lo plantean como libertades y como esas libertades que me permiten llegar a poder generar mis propias respuestas a mis necesidades, lo que ellos más adelante llaman agencia. Entonces esos fines y esos medios que debe superar la política tiene que ver con no seguir la directriz macroeconómica y tradicional de pensar que solo es a nivel de renta que están las necesidades o que hay situaciones de pobreza o de exclusión, sino que también es a nivel de capacidades y principalmente es a nivel de capacidades
donde ellos ponen las capacidades como fin y el asunto de la renta como medio. Entonces también ese sería un reto, ampliar avanzar en esa reflexión. Y un cuarto reto, para no extenderme mucho, sería ampliar las bases de la democratización, lo que tiene que ver precisamente con la ubicación de la política pública dentro de un contexto de Estado democrático y de un mundo que ha tendido a la democratización. Esto de todas maneras es bastante complejo, como les decía al inicio, por el contexto mundial globalizado y que limita la acción de los estados. También sería un tema importante plantear aquí, antes de pasar como a unos elementos que quise puntualizar, el asunto de la soberanía, ¿cierto? Entonces, por eso lo de la democratización es un reto urgente, pero también plantear un poco lo de la soberanía. Entonces, yo aquí planteo que hay una tarea urgente para el Estado y para las políticas públicas por su obvia relación, que es mejorar la calidad de vida para todas las personas, y una calidad de vida definida por las capacidades de estas, en palabras de Nussbaum. Las políticas de justicia, como lo decía en mi anterior intervención, han sido instrumentalizadas, las cuales homogenizan a todas las personas sin tener en cuenta las diferencias, no solo culturales, sino también desde sus potencialidades. El concepto de bienestar nuevo frente a los retos que tiene para las políticas públicas es precisamente eso, es no englobar, es no volver un solo bloque, sino también tener las particularidades en cuenta. Eso complejiza muchísimo el asunto y tiene una serie de elementos que habría que entrar a mirar, y que además tiene que salirse solo de las directrices macroeconómicas que dan una ruta economicista para el diseño de las políticas. Por lo tanto, en ese enfoque, la justicia y las desigualdades sociales ocupan un lugar fundamental, y en especial, aquí dicen también, aquellas fallas u omisiones de capacidades que obedecen a la presencia de discriminación o marginación. Aquí quiero puntualizar un asunto: no solo discriminación porque está por fuera de la renta, sino porque sus potencialidades no son tenidas en cuenta. Entonces nosotros podemos cambiar el lenguaje. Para poner aquí un ejemplo, nosotros podemos ya no decir limitado físico, sino con movilidad reducida, pero seguimos teniendo los mismos programas que los excluyen y los marginan. Entonces, es un ejemplo para decir cualquier asunto referido a lo que se plantea acá. Por lo tanto, la mejora en la educación básica y la asistencia sanitaria no solo, dice SENA, aumenta la calidad de vida directamente, sino también la capacidad de una persona para ganar una renta y liberarse a sí mismo de la pobreza. Es decir, hay unos elementos fundamentales que podría yo aquí, como para ir concluyendo, y que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas a partir de estos retos. Entonces, las políticas públicas principalmente son las políticas económicas, las políticas sociales, las cuales históricamente han ido en paralelo, siempre han estado en paralelo, nunca se cruzan o se corresponden, aunque sí hay una correspondencia, pero obedece principalmente a la ruta que fija lo macroeconómico para la definición de las políticas económicas. Y las políticas sociales, entonces eso hace que las políticas económicas casi siempre sean a largo plazo, sistemáticas, permanentes, y que los cambios entre un gobierno y otro sean realmente mínimos, mientras que la política social casi siempre ha sido, David me está pasando las diapositivas, bueno, muchas gracias, y que las políticas sociales han sido definidas más a corto plazo. Por lo tanto, es muy difícil que superen como esa característica asistencial o paliativa, y que casi siempre han tenido o han correspondido a las necesidades o a las consecuencias que va dejando la política económica. Entonces, ahí estarían esos retos. Quiero dejarlo hasta ahí para no extenderme mucho, precisamente porque es que la definición de políticas públicas casi siempre han dejado de lado estos elementos, y aquí, como lo digo, una gran parte de la economía le ha dedicado mayor importancia a la desigualdad entendida solo desde la renta. Y yo creo,
y sé que puede generar mucha discusión, puede ser lo más fácil de solucionar, ¿cierto? Porque con un subsidio, pues podemos estar atendiendo de alguna manera esto, pero ya pensar en las capacidades, en las libertades, entonces significa un proceso mucho más grande, más arraigado y demás. Entonces, por lo tanto, creo que para terminar, esta teoría, las capacidades, son como una base fundamental para que los estados puedan definir unas políticas públicas con mucho más apertura y a partir del nuevo modelo. Dejaría hasta ahí para que mis compañeros también me nutran con lo que tienen para plantear. Muchas gracias. Nora, muchísimas gracias. Antes de continuar con el conversatorio, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas que tengan los asistentes a nuestros panelistas. Entonces les solicito por favor que quien tenga alguna pregunta, vamos a levantar la mano y nos dicen hacia quién va dirigida la pregunta. Muchas gracias. Ay, está. De nuevo con preguntas porque lo entré muy tarde. Apenas me di cuenta muy tarde que estaban haciendo la reunión. Bueno, como nadie tiene preguntas, entonces vamos a continuar con José para que nos dé respuesta a cuáles son los retos para que las políticas públicas a partir de las nuevas reflexiones sobre el bienestar. Ok, Natalia, bueno, para dar respuesta a esta pregunta sobre estos retos, que yo creo que en mi concepto es como la pregunta más central acá hoy, quería arrancar pues primero haciendo referencia a la intervención de la profesora Nora con relación al concepto de justicia y lo que ella nos refiere frente a la teoría de capacidades de Marta Nussbaum, de Amartya Sen, que también respaldan toda la, digamos, el engranaje de intervención con familia que desde nuestra alcaldía estamos apalancando con los proyectos que buscan la multidimensionalidad en la intervención. Creo que en este momento y para el municipio de Envigado es fundamental y hay una reflexión muy importante frente a que el gran reto de las políticas públicas es la capacidad resolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Estado necesita generar, no desde un enfoque paternalista o asistencialista, una gama de soluciones, pero sí apalancar todo el tema de capacidades que se vayan sumando para lograr que podamos acceder como ciudadanos a unos derechos, ¿sí? Eh, la política pública nacional para las familias de alguna manera trae ya unos aprendizajes, un engranaje, un tipo de aspectos que nos ayudan a entender cuál es ese reto, cuál es ese perfil que queremos. Cuando hablamos de capacidades, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de multidimensionalidad del bienestar, cuando hablamos de multidimensionalidad de los problemas, pero así mismo de las soluciones, estamos hablando también de un tema macro que, como nos decía la profesora Nora, no puede quedarse en el discurso macro que está lejos de las realidades de las comunidades y de las familias, sino que debe ser un discurso que en lo puntual, en este caso casi que el nivel más básico de la estructura del Estado, que es el municipio, debe concretarse a través de acciones.
Entonces la política pública tiene que convertirse en acciones y, como lo decía la profesora, no en políticas sociales de turno, y ese es el ejercicio que más estamos tratando de lograr, creo yo, desde la institucionalidad, en este caso como ente territorial municipio de Envigado, es que queden instauradas las políticas públicas, no las políticas sociales y los programas de cada uno de los gobiernos, sino políticas públicas que tengan sostenibilidad, que tengan planes de acción a largo plazo, que superen los 4 años de un gobierno y que se pueda decir que estamos orientados todos hacia ese esfuerzo y teniendo en cuenta pues como todas las características de una política pública. Esa es la gran ventaja y la gran apuesta que tienen los municipios con relación a la capacidad resolutiva. Yo quería hacer referencia en este, digamos, reto en 2 aspectos de la política nacional para las familias que en Colombia se plantea, y es los enfoques que maneja y los principios que maneja. Entonces, cuando nos vamos a referir a los enfoques de la política pública para las familias, estamos hablando de un enfoque de derechos humanos. Ya cuando entramos en el campo de los derechos humanos, estamos haciendo referencia al reconocimiento, ¿sí?, de las personas dentro de la familia. Estamos hablando de la familia también como un sujeto colectivo de derechos, como un espacio que se puede abordar, como lo explicaba de pronto en la primera intervención, donde es una unidad que nosotros podemos tomarla como una unidad sujeto colectivo de derechos, pero también individualizar a esos que la integran y permitirles y ayudarles a encontrar su proyecto de vida para que logren fortalecer esas capacidades o encontrar las capacidades que aún no tienen. El enfoque de curso de vida, donde el reconocimiento de la diferencia de la niñez, la juventud, los adultos mayores, poder generar unas especificidades, entrar con inteligencia a analizar las necesidades de cada curso de vida es fundamental. No podemos entregar unas políticas sociales y unas políticas públicas como un paquete para que el otro mire a ver dónde se ubica. No, son temas que deben ir de manera inteligente, repito, porque me parece que es uno de los conceptos que también debemos ir incursionando en el tema del diseño de las políticas públicas, y es saber muy bien a quién vamos dirigidos y tenerlos en cuenta, porque la política pública no puede ser un diseño de escritorio, sino un diseño compartido con la población. Y si yo me reúno con los niños, debo sacar el mayor provecho para saber esas políticas públicas de niñez, de infancia, de adolescencia, cómo van a estar diseñadas en mi territorio. Si me reúno con los adultos mayores, debo permitir su participación, su configuración como organizaciones. Todo eso hace parte de ese reto también y de ir construyendo y apalancando una capacidad resolutiva de todos. Y el enfoque de capacidades, que haciendo referencia y nuevamente frente a lo que hablaba la profesora Nora, cuando hablamos de Amartya Sen, cuando hablamos de Marta Nussbaum, que han sido los teóricos que hoy nos están fortaleciendo todo este enfoque para las políticas públicas, estamos hablando entonces de un apalancamiento, y como lo ven ustedes en el gráfico, es una interacción, o sea, coincidimos las capacidades del Estado, tanto a nivel municipio, departamento y nación, con la capacidad de la familia como ese sujeto colectivo, pero que es un grupo de humanos que viven bajo un esquema de solidaridad, pero también la capacidad de la persona. Muchas veces, y tenemos que reconocer la diferencia, y bajo un enfoque diferencial, siempre vamos a tener dentro de las familias quienes sean más líderes, quienes sean más sensibles, quienes sean más capaces económicamente, quienes tengan mayor capacidad de diálogo, de negociación. Todas esas capacidades individuales son una parte del apalancamiento en la familia. Y también haciendo referencia a los principios de la Política Nacional para las Familias, quiero pues básicamente hacer referencia a cada uno de ellos, y es a los principios de dignidad. La dignidad de la persona humana siempre deberá ser el principio para que, al tener en cuenta nosotros en los retos que tenemos como política pública, debemos siempre tener la persona humana primero, nunca desfigurar ni desconocer ese concepto de dignidad, que a veces lo asumimos como obvio, pero hoy más que nunca
creo que el Estado en Colombia está replanteándose ese concepto de dignidad. Hoy la gente está diciendo, venga, estaba dormido y nunca hice respetar mis derechos, mi dignidad. Eso es lo que yo leo cuando veo estos reclamos y esta movilización de las personas. Aquellos que lo hacen verdaderamente porque están reclamando unos derechos, lo hacen es reclamando dignidad. Y hoy esa dignidad que está puesta en un papel y que a veces no está dentro de la verdadera intención del diseño de políticas públicas, pues se tendrá que retomar, porque a veces pensamos que estamos diseñando para conglomerados, para masas, y realmente tenemos ese esquema de familias y personas con unas características individuales muy particulares. El tema de equidad, pues ni más que decirlo, o sea, es un tema que hoy más que nunca también está en la palestra pública, está en el llamado de urgencia a tener una sociedad equitativa, ¿sí? Una sociedad donde las personas puedan tener igual acceso a todos los bienes y servicios, igual acceso al bienestar. La universalidad, donde no haya limitaciones frente a ese acceso al bienestar. La protección como un principio de la política pública. Miremos que la política pública precisamente hace referencia a eso. La ley 1361 y la que lo ha complementado también hace referencia al tema de protección integral a la familia. Y cuando hablamos de protección, muchas veces, incluso a nivel político, a nivel académico, se ha confundido el principio de protección como un proteccionismo, como un asistencialismo. Y ojo, tenemos una responsabilidad de asistencia social a la familia por la dignidad. No todas las familias tienen igual acceso ni igual capacidad, entonces ahí es donde hay que entrar como Estado a fortalecer capacidades, a no renunciar a los intentos, ¿sí? A veces como escucha mucho uno en el ámbito público, que es que atendemos mucho a una persona, es que estamos atendiendo mucho a los mismos, pues resulta que hay unos que requieren mucha más atención que otros y nunca podemos desfallecer en esto. Entonces la protección de su dignidad, de sus derechos, es uno de los principios fundamentales. El de solidaridad como un principio que nos lleva a que como personas debemos ser corresponsables y también ayudar al otro, que no somos un objeto que debe recibir y recibir, sino que también debe poner de lo que sabe, de lo que tiene para poder ayudar al otro. Esa solidaridad entendida no como una imposición para que el otro ayude, para que colabore y para que tenga, digamos, un gesto con otro, sino un sentido verdadero de solidaridad. La integralidad que hace referencia a todo el esquema de la persona y de la familia y que debemos abordar todos esos aspectos. Cuando les hablaba ahorita de la multidimensionalidad, estamos hablando precisamente de la integralidad. En los ejercicios de trabajo, en esas rutas que nos dan a nivel internacional incluso, porque cuando hablamos del convenio que tenemos de Naciones Unidas con la Universidad de Oxford y que está apoyando a las naciones en desarrollo para que ayuden a sus poblaciones, a sus familias a salir adelante, que es y es la sombrilla, digamos, teórica y metodológica para que las naciones ayuden a nivel multidimensional a sus familias, es precisamente buscando una integralidad, ¿cierto? Que no hablemos solamente del tema económico, ¿sí? La profesora ahorita también hacía referencia a eso y estoy de acuerdo. No es un tema el tema material, ¿cierto? Ahí también tenemos un tema de desarrollo humano en aspectos de salud, en aspectos de dinámicas familiares, de convivencia, en aspectos que abarcan toda la multidimensionalidad de las familias y de los seres humanos. La pluralidad, esa capacidad también de abarcar y de ser, de darle cabida a todos, ¿sí? De dar participación. Son conceptos que parecen teóricos, parecen filosóficos, pero si no los aterrizamos y si las políticas públicas no los retoman de manera participativa con las poblaciones, van a quedar cojas seguramente. El concepto de corresponsabilidad, que yo creo que el esquema que les presento ahí, pues ya habla por sí solo, es que las capacidades no son de un solo lado. Cuando el Estado no habla,
cuando la familia no habla, cuando la persona no habla, no demuestra su capacidad, difícilmente se puede apalancar toda una estructura de capacidades. El tema de participación, muy unido a la pluralidad, y es ese derecho a ser participativos, a dar las opiniones, y el tema de atención preferente, cuando consideramos que debe ser primero, es decir, cuando tomamos como referencia qué es lo que primero debe ir, cuáles son las prioridades en el momento de atender. En la vida, en el mundo, en la sociedad, siempre nos va a poner retos de prioridades, ¿sí? Cuando hay una emergencia social, inmediatamente nos tenemos que volcar hacia un tema de preferencia, ¿cierto? Incluso a veces la atención preferente se da por instrumentalización normativa a nivel internacional. Cuando nos dicen que los niños son primero, no lo dicen por un discurso vacío, ya eso nos está hablando de una etapa del desarrollo que también requiere esa prioridad. Entonces, con eso quería mostrarles pues ese esquema del reto fundamental para las políticas públicas que tenemos como Estado, como ente territorial que representa al Estado acá en el municipio de Envigado y que estamos tratando de sacar adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Andrea y después Jonathan. Gracias, don José. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya mis dos compañeros anteriores hicieron pues unas reflexiones bien significativas. Yo voy a tratar pues de pronto de precisar algunos elementos que me parecen importantes tener en cuenta frente a esos retos de las políticas públicas en torno como a esas nuevas reflexiones y a esos nuevos enfoques que hoy se vienen precisamente, digamos, como abordando, ¿cierto? Entre ellos les mencionaba al inicio, cuando estaba hablando del tema de concepciones de bienestar frente a uno de los enfoques que es del buen vivir, que de hecho es un enfoque que ha tomado fuerza y que se viene, digamos, como retomando sobre todo en América Latina. Y en ese sentido, digamos que, pues, y digamos que estos nuevos enfoques, porque se ha hablado del enfoque de derechos, el enfoque de las capacidades, obviamente lo que tiene que ver con el enfoque también de desarrollo humano, este enfoque también del buen vivir y demás. Entonces considero que es importante, primero que, pues, digamos que las políticas públicas podrían empezarse a orientar un poco más a lo que se entiende como una vida plena, ¿cierto? Más que a la satisfacción de necesidades, teniendo en cuenta de pronto lo que mencionaba al inicio de mi intervención, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos solamente de necesidades, a veces lo vamos a nos vamos o en algunos momentos podemos irnos más un poco por unos mínimos, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de una vida plena realmente entendemos todas las dimensiones que integra el ser humano y obviamente aquí hace parte no solamente el individuo, sino la familia, la comunidad, su entorno más próximo y todo esto obviamente se convierte pues en lo que llamamos sociedad, ¿cierto? El otro elemento que es importante tener en cuenta, uno de los retos precisamente, es poder entender ese bienestar de manera más integral, ¿cierto? No de manera fraccionada. Y en este sentido, pues habría que superar un poco también que cuando hablamos de bienestar, hablamos de unas clasificaciones o de unos tipos, ¿cierto? Entonces, desde estas nuevas concepciones, casi que el reto es no entender el bienestar desde un, digamos, como desde esas clasificaciones, sino entender que el bienestar finalmente lo integra todo, ¿cierto? Y que integra las diferentes dimensiones del ser humano y del entorno y que si hay alguno de ellos que no está, digamos, funcionando o no está, digamos, como de manera plena, pues en este caso, pues no podríamos hablar precisamente como de ese concepto, ¿cierto? Aquí es importante también tener en cuenta que desde otro de los retos importantes frente a ese tema de la política pública es cómo poder entender, concebir y también el tema de la medición de las políticas públicas que trasciendan, digamos, como los datos solo económicos y meramente cualitativos, ¿cierto? Que trasciendan precisamente el tema de cifras. En este sentido, entonces, habrá que integrar muchos elementos más de tipo cualitativo, que si bien a veces de pronto en las metas uno logra visualizarlo, cuando se lleva la medición ya de indicadores como tal, finalmente terminan en cifras que pues como bien sabemos las cifras son importantes, pero a veces se quedan muy reducidas para realmente dar cuentas de lo que se está logrando, realmente de esos elementos, vuelvo e insisto, que son más de tipo cualitativo, que son digamos un poco intangibles, pero que realmente también se pueden medir y que de pronto obviamente tendrían una exigencia un poco mayor y que sí tendría una exigencia también en el sentido
que es un proceso, que no sería algo que se pueda llevar de manera a corto plazo, sino que obviamente tendría que llevarse a cabo como en diferentes momentos, ¿cierto? En este sentido, también otro de los retos es, que ya lo mencionaban mis compañeros anteriores, pues que las políticas públicas, pues ahora hablamos mucho de todo lo que son los enfoques diferenciales, que yo casi que me atrevo a decir, pues son enfoques que, si bien son muy importantes y los llevamos al tema contextualizado, es decir, que las políticas públicas tienen que ser contextualizados, allí cabrían los diferentes enfoques que digamos que se vienen abordando, ¿cierto? Precisamente la familia como integradora, donde están los diferentes grupos poblacionales, y que si lo entendemos de esta manera, incluso podría uno decirse que el enfoque de género pues quedaría, pues por poner un ejemplo, digamos que no tendría como el peso de pronto que hoy se tendría. ¿En qué sentido? Porque digamos que simplemente entendemos las personas desde sus especificidades, desde sus necesidades, desde sus características, y en ese sentido, pues digamos que no es importante saber si pertenece a un grupo específico o demás, sino que simplemente es entendido como una persona con unas características, condiciones y especificidades que son propias, individuales y que aplica en general, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es importante tener en cuenta. Y para ir ya como finalizando, que pues finalmente el bienestar, digamos, tiene una relación, una responsabilidad y una interdependencia, ¿cierto? Entre Estado, familia, sociedad e individuo. Y adicionalmente entonces también que sería importante que esas políticas públicas de pronto enfocaran un poco más también o integraran un poco más como las diferentes aportes que se hacen desde estas nuevas propuestas alternativas precisamente de bienestar, ¿cierto? Y en ese sentido pues acojo un poco lo que decía de pronto la profesora Nora en la intervención anterior, y es también políticas públicas que sean un poco más, o sea, que sean más propositivas, ¿cierto? Menos reactivas, es decir, que no se enfoque solamente a la solución de problemas sociales específicos, sino también a cómo prevenir que más personas se sigan sumando o sigan llegando precisamente a incrementar, digamos, el número frente a esas situaciones que se están presentando. Entonces, básicamente sería como esto precisamente, e insisto que el tema de política pública también, retomando lo que la profesora Nora en algún momento decía, también que trascienda, digamos, el tema a veces asistencialismo, ¿en qué sentido? De que no sean políticas que se mantengan siempre o permanentemente, sino que realmente llegue o que su intención real y funcional sea la superación de esas situaciones o esas problemáticas sociales para poder ir obviamente dinamizando y digamos llevando a esos otros niveles de vida a la población. Jonathan. Gracias, amiguita. Muy importante lo que dijiste. Bueno, ¿ya están viendo ahí la presentación? Sí. Bueno, frente entonces a esta pregunta, ¿cuáles son los retos para las políticas públicas a partir de las nuevas reflexiones sobre el bienestar? En un artículo que tienen los autores Pino y Rubio, ellos hablan de nuevos riesgos sociales. Y estos riesgos sociales tienen que ver, por ejemplo, con problemas que enfrentan las familias y que nosotros hemos también identificado en nuestro contexto. Por ejemplo, el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, la maternidad y paternidad individual, la fragilidad de la tercera edad, la insuficiente cobertura de la protección social. Son problemas sociales que se convierten en retos cuando pensamos en políticas públicas. Recordemos que las políticas públicas son aquellos instrumentos que van a permitir priorizar unos aspectos o unas problemáticas para generar finalmente pues bienestar y calidad de vida en las poblaciones. Como les mencionaba, yo tengo pues una formación en salud pública y para esta presentación pues estuve pensando mucho en lo que estaba ocurriendo actualmente con la pandemia. Yo creo que la pandemia nos va a colocar a nosotros, quienes pensamos las políticas, quienes pensamos la salud pública, en unos nuevos retos, ¿sí? Y quisiera hablar algo de lo que han venido tratando pues, los compañeros y tiene que ver con la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Nosotros en la revisión que hemos hecho del concepto de bienestar a la luz de
de los enfoques de capacidades, de desarrollo y de derechos, encontramos que la condición de pobreza es una violación permanente de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y que esta condición genera en las personas una pérdida de humanidad, una pérdida de vida digna, ¿sí? Entonces yo creo que la pobreza vista desde la salud pública es un problema permanente al cual todavía pues, no le hemos dado solución. Es un problema permanente en salud pública. ¿Y por qué digo que es un problema permanente en salud pública? Porque los diferentes estudios muestran cómo la condición de pobreza es un factor de riesgo para la salud. Y no solamente es un factor de riesgo para la salud física, sino que también es un factor de riesgo para la salud mental. Ahora, nosotros en la actualidad, debido pues a lo que hemos estado viviendo por la pandemia, encontramos entonces que en Colombia ¿sí? Hay un aumento de lo que es la pobreza monetaria. Ahorita la profesora Nora hablaba de trascender, ¿cierto? Un poco el asunto del acceso a bienes y servicios y pensar también el asunto de las capacidades. Pero este es un indicador para nosotros muy importante porque igual es un indicador que nos habla de unas condiciones en la población, ¿sí? Y cómo estas condiciones pueden tener un efecto en la salud pública. Entonces, hemos encontrado que a raíz de la pandemia, entonces hemos incrementado lo que es el índice de pobreza monetaria en el país. Y esto va a ser un reto nuevo para nosotros en materia de políticas públicas y de salud pública, ¿sí? Porque como les decía, o sea, las condiciones de pobreza son un factor de riesgo para la salud y se los voy a mostrar con el siguiente gráfico. Tenemos acá el DANE recolectó información de los fallecidos por COVID-19 e hizo un análisis según el estrato socioeconómico. ¿Qué podemos nosotros evidenciar acá? Cómo los de estrato socioeconómico 1 y 2 tienen el mayor porcentaje de fallecidos por COVID-19. Entonces, esta gráfica, o sea, nos muestra a nosotros cómo ciertas condiciones propias de la población generan una vulnerabilidad, ¿cierto? Y obviamente terminan afectando el bienestar, que es lo que hemos estado, pues, el día de hoy reflexionando. Unos investigadores de la Universidad de los Andes, para mí, pues, muy tesos, ellos pensaron, bueno, ¿por qué los de estrato socioeconómico bajo tienen mayor riesgo de mortalidad por COVID-19? Bien, pues hicieron un estudio con los usuarios de Transmilenio y bueno, y se dieron cuenta que la mayoría de los usuarios de Transmilenio, pues son, en Bogotá, son de estrato socioeconómico bajo. Y también se dieron cuenta que estos, pues no pudieron aislarse completamente, ¿cierto? Porque tenían que salir a trabajar, porque sus trabajos no les permitía estar en casa teletrabajando, entonces obviamente tenían mayor exposición al virus, contrario a quienes se podían quedar en casa, ¿sí? Teletrabajando, porque tenían trabajos que se podían adaptar a esta modalidad, ¿sí? ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que se pueden quedar teletrabajando? Pues los profesionales, ¿sí? Los profesionales son quienes pueden adaptar estas condiciones de trabajo, pero una persona, por ejemplo, en Colombia, que vive del día a día, que tiene que salir a rebuscarse la comida, pues no se puede quedar en casa suficiente tiempo. Entonces, hay una serie de condiciones propias de estas poblaciones que generan una vulnerabilidad y que se convierten en un reto para las políticas públicas, ¿sí?
Miremos, por ejemplo, esta tablita que sacaron dos colegas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Ellos revisaron, esto es en Medellín, revisaron por comunas la tasa de letalidad, ¿sí? Y también sacaron entonces el porcentaje de población de 70 años y más y calcularon el índice de condiciones de vida. Claro, obviamente, comunas como Laureles y El Poblado, pues tienen las mejores condiciones de vida que comunas como El Popular o Manrique, ¿sí? Ahora, uno podría pensar, bueno, en las comunas donde hay mayor porcentaje de adulto mayor, pues debe haber mayor letalidad, porque se ha dicho que los adultos mayores son quienes tienen mayor riesgo de morir por COVID-19. Pues bien, ¿qué encontraron estos investigadores? Que la tasa de letalidad más alta la tenían las comunas con menor índices de condiciones de vida, independiente del número de adultos mayores que tenía dicha comuna. Sí, inclusive, por ejemplo, la comuna de Laureles, sí, es la que más porcentaje de adulto mayor tiene en esta tabla, pero no tiene la mayor tasa de letalidad, ¿sí? Quien tiene la mayor tasa de letalidad es la comuna de Popular y es quien tiene el índice de condiciones de vida más bajo. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar lo siguiente, y es que si nosotros vamos a pensar en políticas públicas, pues tenemos que comenzar también a pensar, bueno, cómo generar en estas poblaciones unas condiciones de vida dignas, ¿cierto? Que sean para ellos factores protectores. Y como les digo, acá les traigo el ejemplo del COVID-19, pero podría también traerles ejemplos con problemáticas de salud mental como la violencia sexual, la violencia de género, depresión y demás, y encontramos el mismo patrón. Entonces creo que un reto para las políticas públicas tiene que ver con este problema que nos ha traído el COVID-19, pero también que es estructural, ¿sí? Y son las condiciones de vida de la población. No sé si alguno de los invitados tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. Joan Mauricio Rueda. Buenos días. Yo quería compartir que también, o sea, de acuerdo a lo que habló el compañero, de que en estos estratos también bajos se ve mucho la depresión en los jóvenes. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Que yo quería compartir, no sé si me escucharon. Sí. De que, o sea, anexando a lo que habló el compañero, de que en estos estratos también se ve mucho, en estos estratos bajos mucho la depresión en los jóvenes. Sí, los problemas de salud mental, tanto como los problemas relacionados al estado de salud físico, digamos que se ven en mayor medida en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Digamos que para no decir en condiciones de pobreza y trascender un poco ese término de pobreza que es muy ligado a lo monetario y hablar más como el término de vulnerabilidad, que tiene que ver pues con falta de acceso
a capitales y que tiene que ver también con falta de oportunidades y demás. Entonces, claro, en poblaciones con condiciones de vulnerabilidad, pues hay mayor riesgo, ¿sí?, de salud o de enfermar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar cuando estamos elaborando una política pública en, bueno, cómo podríamos superar aquellas condiciones que han sido pues, permanentes en nuestros contextos y que generan una serie de problemáticas. José levantó la manita. Ah, bueno, Joan. José Fernando y Joan. Vamos primero con José Fernando entonces. Bueno, Natalia, gracias. Sí, quería simplemente con la pregunta de la señora anotar frente al tema de la depresión juvenil que si hay alguna situación en nuestros ciudadanos que tengan preocupación frente a ese tema, hoy por todas las condiciones de emergencia social que hay y que pueden desencadenar estados de depresión. La alcaldía de Envigado tiene un programa de salud mental en la Secretaría de Salud al cual pueden acudir. Sí, pueden buscar pues como ayuda, se les apoya, se les brinda asesoría. La Secretaría de Bienestar Social y Comunitario también lo hace con los jóvenes a través de su programa de juventud y a través del programa de familia. Entonces es muy importante que la persona que expresaba y hacía pues como la anotación más que una pregunta, si es líder, si es, hace parte obviamente de una familia, muy tener en cuenta esa oferta institucional que les permite, además del sistema de salud, recibir esas orientaciones para descartar cualquier situación de salud que le pueda estar afectando. Gracias. Joan Mauricio. Hola, qué pena. Ahora sí me están escuchando bien. Tengo problemas con el audio. Sí, ya. Ok, perfecto, gracias. Sí, bueno, mi pregunta va dirigida a José Fernando. En su intervención él mencionaba algo acerca de que las políticas públicas deberían de empezar con el reto, ¿cierto?, de abordar directamente a la familia como un sujeto colectivo para luego llegar entonces a afectar a ese sujeto pues individualizado que viene siendo pues cada uno de esos integrantes de familia. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, digamos, por qué empezar por algo tan grande como la familia y no directamente por cada uno de los individuos o por las poblaciones, mejor dicho, que engloban pues a estos individuos? Ok, Joan Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que ahí precisamente entramos en ese campo que a veces se vuelve un poquito difuso y es, ¿qué es una familia? ¿Cierto? Y dónde está el individuo en esa familia. La construcción de políticas públicas, cuando abordamos la familia como sujeto colectivo de derechos, generalmente siempre va a tener a la persona, al individuo, como ese emisario de la situación de la familia. Generalmente ningún relacionamiento del Estado para construir una política pública o para tomar en cuenta las situaciones, encontramos un grupo familiar completo participando y como, digamos, expresando todas sus necesidades. Generalmente está el emisario, el que se denomina dentro de las categorías eh, de, de medición o de encuesta, o cuando hacemos todos los temas que tienen que ver con la encuesta Sisbén o las encuestas del DANE, el titular de la familia o el representante de familia, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto es que empezamos a abordar esa individualidad porque tenemos esa representación de esa persona que, como yo lo denomino, el emisario de la familia, pero también estamos mirándolo en concepto de familia y en concepto de hogar. Ahí es donde el Estado tiene el reto precisamente en ese diálogo con la persona, porque no es, sería imposible dialogar a la vez con todos en la familia y generar un solo diálogo con un colectivo de esa manera, pero sí es tener ese enfoque de familia. Por eso es que la familia es la unidad fundamental para establecer las políticas de progreso. Y cuando que usted pregunta, incluso hay un tema frente a las políticas públicas que generalmente estamos hablando
capacidades, progreso, superación de la pobreza, condiciones multidimensionales. Cuando en programas como los que hemos nosotros desarrollado en la Alcaldía de Envigado, como el proyecto 6.000 familias, donde un profesional va al núcleo familiar, conoce la realidad de cada uno de los miembros, cómo está a nivel multidimensional en cada una de las 9 dimensiones del desarrollo humano y plantea alternativas para eso, ahí ya está teniendo un enfoque de familia, pero individualizando, pues por denominarlo así, o particularizando a ese individuo en sus necesidades y mirando posibilidades, estableciendo proyectos de vida que en parte son conjuntos porque hay logros que se miden en cada una de las dimensiones que son para el conjunto de la familia, pero también hay unas que son para lo individual. Por ejemplo, el analfabetismo, que es una privación multidimensional del desarrollo. Yo no puedo decir, esta familia es analfabeta, ¿cierto? Tengo que independizar y saber si en esa familia hay analfabetismo, porque uno de sus miembros lo es, pero hay una persona universitaria, me está llevando a que en esa familia existe analfabetismo, pero esa persona que ha logrado acceso a la educación, cómo le está aportando también al desarrollo de esa familia y el concepto que ya también se viene implementando, que es el de movilidad social, que es individual. La movilidad social es individual porque son los sujetos los que con sus capacidades van mejorando sus condiciones en la escala socioeconómica, en la escala del desarrollo. Muchas veces la emancipación de los hogares es la que logra la movilidad social de las personas. Muchas veces las familias entonces terminan disgregándose, pero en una disgregación positiva porque el joven, el adolescente empieza a estudiar, a generar unos nuevos conocimientos, una nueva formación y va logrando escalar, ¿cierto? En la escala valga la redundancia del conocimiento, de la escala social, y de pronto su familia se va quedando rezagada. Ahí es donde viene a jugar el papel, el principio de solidaridad, donde también vemos cómo la familia se ayuda entre sí, empiezan a generar otras sinergias para poder salir adelante, y eso es lo que va haciendo pues como interesante este juego, que te lo digo y con la pregunta que haces, confirmo que hay alguna línea difusa, pero el Estado siempre tendrá la responsabilidad de mirarlo como familia y por eso las políticas van muy dirigidas a coger la unidad hogar como esa unidad que nos sirve para poder entender esas dinámicas y dónde están parados cada uno de los sujetos para acceder a esos derechos. La familia como sujeto colectivo de derechos es ahí donde confluyen una serie de necesidades y donde podemos como Estado estructurar mejor las políticas públicas. Gracias. Gracias, José, por tu intervención. Para ir entonces finalizando con el conversatorio, realizaré la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el lugar de la familia en las concepciones del bienestar y en las políticas públicas? La pregunta específicamente va dirigida a José, después Jonathan, Andrea y finaliza Nora. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Lady, ¿tiene alguna No, intervención? Pues, ¿alguna pregunta? yo. Bueno, No, gracias. le pedíamos el favor a Lady para desactivar la cámara para proceder a hacer acá la presentación. Hola. Sí. Hola. Le solicitamos por favor a la persona que tiene el micrófono activado, sí, por favor lo desactiva, gracias. Bueno, ya entendiéndonos entonces y un poco en la ruta de lo que veníamos hablando del concepto de familia y las políticas públicas, hay que partir de algo y es de la pluralidad. Yo pienso que hoy no hablamos de familia, sino de familias. Y la familia como tal, entonces ahí lo que veníamos diciendo ahorita, como sujeto colectivo de derechos, se constituye ya en una pluralidad de formas familiares que
nos debe ampliar el espectro de intervención, de miradas, de nuevos retos para poder abordar todo lo que está sucediendo. Nosotros en la dinámica diaria de atención, víctimas de violencia intrafamiliar, de personas que necesitan orientación para pautas de crianza porque tienen dinámicas de pareja conflictivas o requieren algún tipo de asesoría, empezamos a ver esas diversidades de dinámicas de relacionamiento que nos implican entonces unos retos fundamentales para poder intervenir a estas familias. Entonces yo quería hacer referencia como en tres enfoques que fundamentalmente toman a la familia como ese sujeto de atención y a las familias en su diversidad, y son los tres enfoques: el de promoción social, el enfoque aveo y el enfoque sistémico. Pero de estos tres enfoques, porque obviamente por temas de tiempo no podemos ampliar como el análisis de cada uno de ellos, yo quiero hacer énfasis en el enfoque aveo. El enfoque aveo, digamos que fue introducido por el sociólogo argentino Rubén Kasman. Él introdujo este enfoque para fortalecer también, de alguna manera, ese enfoque de capacidades. Y nos está hablando entonces de una dinámica de análisis de las familias como ese lugar donde podemos identificar unos activos, unas vulnerabilidades y una estructura de oportunidades. El enfoque aveo entonces nos permite ver en la familia qué es lo que tiene, es decir, hacer como un balance de sus capacidades, cada uno de sus miembros, qué puede aportar, cómo le puede aportar a esa dinámica y a ese colectivo inmediato que es su estructura social más inmediata, que es la unidad familiar, o en este caso ese hogar donde interactúa ese sujeto, que tiene como activo. Y como activo lo podemos tener en cuenta desde muchas dimensiones. Incluso cuando ya involucramos las mediciones de pobreza, cuando hablamos de pobreza multidimensional estamos hablando de una cosa, cuando hablamos de pobreza monetaria estamos hablando de otra, y todo eso son activos, ¿cierto? ¿Qué tengo yo? ¿Qué he acumulado en mi historia de vida para aportarle a esa familia? La vulnerabilidad, ¿qué me falta? ¿Qué tengo débil? ¿Qué no he podido avanzar? ¿Sí? ¿Qué encontramos en cada una de esas personas dentro de una familia que requiere asistencia, que requiere apoyo, que se constituye en una vulnerabilidad? Hay a veces vulnerabilidades per se, es decir, vulnerabilidades que por mi etapa de vida, por mi condición de ser niño, por ejemplo, me hace vulnerable. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen una condición vulnerable per se, y eso está, digamos, previsto desde todas las políticas internacionales para atención a los niños, ¿sí? Un bebé recién nacido obviamente tiene unas vulnerabilidades. Igualmente nos pasa con los adultos mayores, por ejemplo. El adulto mayor, cuando empieza a tener ciertas características de pérdida de su capacidad, igual con las personas con alguna discapacidad, hay algunas vulnerabilidades que se van constituyendo en cierta condición por la etapa de vida o por su situación, pues, de vida. Pero deben ser tenidas en cuenta, y no solo como una pérdida, sino también como una alternativa o como una posible oportunidad para poder intervenir. Entonces ahí llevamos activos y vulnerabilidades. Y por último, lo que tenemos que poner enfrente de eso para corroborar, y es la estructura de oportunidades. Es decir, esa estructura de oportunidades que yo tengo con mi entorno más cercano. ¿Cómo es mi contexto a nivel de oportunidades? Yo estoy en qué medida con capacidad de acceder a esas oportunidades. El Estado, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, ¿qué me puede estar ofreciendo para yo tener oportunidades? O mi familia misma, ¿qué me está generando como espacios de oportunidad? O en mi contexto, yo en ese sentido, pues las mismas mediciones que hace el DANE, que hace Planeación Nacional a través de la encuesta Sisbén, siempre tienen en cuenta que un hogar, que es la categoría que se mide generalmente, esa es la medida estándar, cómo está con relación a la estructura de oportunidades dependiendo del lugar donde esté. No podemos hablar
que un hogar, independientemente de la estratificación socioeconómica, de la situación socioeconómica, que es una fotografía de día a día, porque eso es diverso. Y eso tiene que ver con el enfoque sistémico, y es que el hogar y la familia y las personas son organismos vivos que día a día van cambiando y van cambiando sus situaciones. Pero no podemos comparar igual a una zona rural aislada de un entorno, de un conglomerado urbano, eh, como un área metropolitana, donde la serie de oportunidades se puede aumentar significativamente, y yo diría que exponencialmente. Entonces, con relación a mis vulnerabilidades, yo tengo enfrente una estructura de oportunidades mucho más sólida y mucho más clara. No es lo mismo el que, por poner un ejemplo, sí, muy básico, quizá, por ilustrar, el que sale y no tiene trabajo, pero tiene la posibilidad de salir caminando y sale ya un conglomerado de oportunidades, a quien está de pronto aislado en una zona bien compleja, incluso con temas de violencia y de conflicto armado, y tiene que quedarse quieto porque no tiene una estructura de oportunidades clara. Entonces, hacer esas mediciones con un concepto de familias plural, inclusiva, que nos permita generar esa fotografía y esa capacidad dinámica que tiene esa familia, es, digamos, como el concepto más integral que podemos nosotros abordar en el concepto de familia con relación al bienestar. Entonces quería pues como dejar esa reflexión, y como les digo, el enfoque de promoción social y el enfoque sistémico son enfoques que acompañan toda esta reflexión, y desde la alcaldía de Envigado, incluso en este momento que reiniciaremos nuevamente con intervenciones desde el enfoque ABEO, de activos, vulnerabilidades y estructura de oportunidades, queremos que podamos dinamizar con las personas esto, con un objetivo: que sí verdaderamente haya movilidad social, que las personas vayan generando progreso en sus condiciones de vida, tanto a nivel multidimensional como a nivel también de ingresos, de generación de nuevas oportunidades. Sabemos que estamos en una emergencia social, en una situación donde la estructura de oportunidades hoy está afectada, ha decaído, ha generado entonces ya unos temas a nivel de empleo que se van debilitando, pero que son circunstancias que toda la sociedad las está viviendo y que necesitamos antes sumar capacidades para poder lograr salir de ellas. Y con el enfoque sistémico, fundamentalmente algo que yo digo: las familias no son fotografías. Todos tenemos fotos de nuestra familia, de nuestros antepasados, pero una familia no es una foto. Una familia es un organismo vivo que día a día va interactuando de maneras diferentes y que día a día van surgiendo nuevas ideas. A quien más invitamos a la innovación no es ni siquiera a los funcionarios públicos y al Estado, que también lo tienen que tener, sino a la familia. La familia tiene que ser creativa, debe haber iniciativas diferentes cada día, despertar cada día y saber que hay unos nuevos retos que superar, y para eso están también las instituciones, para ayudar a aclarar muchas cosas. Entonces, esa es la invitación. Quizá desde un enfoque muy positivista, pero yo pienso que en este momento necesitamos mensajes que nos ayuden, y, y un poco mensajes de esperanza para que nosotros sepamos que no estamos derrotados, que la familia como unidad solidaria, que las formas familiares como se establezcan pueden ser la oportunidad para salir adelante. Muchas gracias. José, muchísimas gracias. Entonces le cedo la palabra a Jonathan. Bueno, como para ir terminando entonces este conversatorio, ¿cuál debe ser el lugar de la familia en las concepciones del bienestar y en las políticas públicas? Ya los compañeros lo han dicho, ¿sí? Y es que la familia es un sujeto colectivo y titular de derechos, o sea, debemos partir de ahí, ¿cierto? Que tiene unos derechos, pero también tiene unas responsabilidades. Yo creo que ese también es un asunto importante, y es que las familias son sujetos colectivos de derechos, pero tienen una corresponsabilidad, y es, bueno, si bien el Estado debe asegurar el acceso a determinados bienes y servicios, también las familias deben tener la responsabilidad de ser agentes transformadores, ¿sí? Y es que
las familias finalmente influyen en lo que son los proyectos de vida individual. Y yo creo que a la pregunta del estudiante, ¿por qué enfocarnos en las familias? Porque las familias tienen una influencia en los proyectos de vida individual de sus integrantes. Además, en la familia es donde se aprende pues lo que es la autonomía, la responsabilidad, es decir, los valores. Entonces, desde este punto de vista, pues la familia ocupa un lugar central en lo que son las políticas públicas. Ahora, en la Ley 1361 de 2009 se establece pues lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de propiciar ambientes favorables que permitan su fortalecimiento. Y yo acá pongo en negrilla propiciar ambientes favorables y quisiera pues dejar como la reflexión, y es cómo podemos nosotros lograr desde las políticas públicas que las familias tengan ambientes favorables, ¿sí? Y pensándolo desde la salud pública, pues yo diría, bueno, que las familias puedan tener acceso a servicios de salud, mental, ¿cierto? Que tengan acompañamiento por parte del Estado, que puedan entonces acceder a rutas de atención en caso de violencia sexual, violencia de género, que los adolescentes y los niños puedan tener acceso a la educación. Ahorita la profe Nora decía que la educación pues, y la salud es el pilar del bienestar. Esto nadie lo puede negar y creo que cuando se mira el bienestar desde un enfoque de derechos y cuando se mira el bienestar desde un enfoque de capacidades y cuando se mira el bienestar desde un enfoque de desarrollo, siempre va a estar ahí el pilar de la educación y de la salud. Entonces, bueno, creo que hay que reflexionar sobre cómo nosotros podemos propiciar dichos ambientes, y digo nosotros, tanto la academia como la administración municipal, pero también las mismas familias. ¿Sí? Yo creo que el asunto de la corresponsabilidad es muy, muy importante y tenemos que empoderar a las familias para que ellas se hagan cargo de sí mismas y también entonces aporten a propiciar estos ambientes. Sería pues como mi aporte. Bueno, yo creo que ya, pues mis compañeros creo que ya hicieron también pues como ampliaron pues como estos puntos, pero sin embargo pues voy a hacer el llamado también como a dos elementos concretos para esta intervención que voy a hacer. Entonces lo primero es que pues definitivamente yo considero que la familia debe seguir siendo y debe, digamos, focalizarse, incluso más que hablar de pronto de hogares, pensaría yo que sería importante considerar el tema de la familia precisamente como integradora de las políticas públicas, ¿cierto? Entendiendo que allí confluyen todos los diferentes grupos poblacionales, ¿cierto? Y que si bien es importante tener en cuenta, si lo tomamos solo desde el individuo, estaríamos, digamos, segmentando una de las dimensiones precisamente que es como una de las reflexiones que se vienen haciendo frente a estos nuevos enfoques de cómo entender el tema del bienestar desde algo integral y precisamente no podemos desligar lo individual de lo colectivo. Entonces eso es importante poderlo tener en cuenta y desde estas, digamos, desde la integración de las políticas públicas desde la familia, pues permite precisamente dar respuesta a unas especificidades y a un contexto específico precisamente de cada grupo poblacional. Y lo otro precisamente que es importante, esto ayuda entonces a focalizar mucho mejor esos planes, programas y proyectos. El tema de corresponsabilidad sigue siendo un elemento fundamental, creo que ya pues lo ampliaron mis compañeros anteriores y creo que una reflexión también que queda acá importante frente a ese lugar que debe ocupar la familia dentro del bienestar y dentro de las políticas públicas es precisamente como lo que ya hablaba el profesor Jonathan, ¿cierto? Cómo hacerlos a ellos también, digamos, partícipes y también hacerse responsables en ese proceso de corresponsabilidad, de interdependencia, precisamente para que se logren llegar, digamos, a las condiciones de bienestar que se buscan en este sentido. Y la reflexión que quiero dejar también importante y es, por poner solo un ejemplo, ¿cierto? Que esas políticas públicas y ese lugar de la familia debe entenderse, digamos,
desde una orientación, un enfoque más de temas también, no solamente de superación de problemas sociales, que es lo que ya mencionaba, de necesidades específicas, sino también de cómo generar esas políticas públicas orientadas a, digamos, a plantear o a generar, valga la redundancia, pues unos contextos, unas condiciones y unos factores protectores. Porque poniendo como ejemplo, digamos que, por decir algo, el tema de la pobreza, que sabemos que es una situación que desafortunadamente cada vez más se sigue incrementando con las implicaciones que se tienen, y creo que el profesor Jonathan ahora pues dio a través de unas estadísticas pues lo que eso implica precisamente en todas las dimensiones precisamente de la vida de una persona, de una familia y de una sociedad. Pero también acá es importante hacer el llamado a lo siguiente, ¿cierto? Entonces, porque digamos, a veces focalizamos todas las energías en mencionar el tema de la superación de la pobreza, que tiene que seguirse dando, que es muy importante y es fundamental, pero a veces entonces podemos descuidar un poco el tema de la prevención, es decir, que las familias que hoy tenemos en condiciones por lo menos de un bienestar, o que tienen un nivel de bienestar, digámoslo, por lo menos en unas condiciones más favorables, por decirlo de alguna manera, cómo evitar entonces que más familias sigan incrementando, llegando a sumarse a esos índices de pobreza. Entonces yo creo que aquí es importante que esas políticas públicas sigan orientando mucho desde la familia, no solamente a superar esas problemáticas, esas situaciones, y digamos a veces a responder a unos mínimos que claro que hay que responderlo, sino también cómo ayudar a que todos esos programas, planes y proyectos que se desprenden de las políticas públicas, pues precisamente ayudan a que se siga reduciendo, precisamente a que se siga evitando que más personas se sigan sumando a esas problemáticas sociales y a esas condiciones precisamente, digamos, que no se orientan de pronto a esa vida plena, ¿cierto? A esas condiciones óptimas de vida que pues van mucho más allá de la satisfacción de necesidades. Era como lo que quería hacer de la precisión frente a lo que se estaba planteando en el tema. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por tu intervención. Profe Nora. Bueno, muy bien. Creo que me queda como ya un poco complejo cerrar después de todas estas intervenciones tan interesantes y sobre todo de un tema tan sensible como es precisamente la familia. Pero quiero anotar 2 o 3 cositas retomando precisamente como los planteamientos que hacen mis compañeros anteriores. Y precisamente yo parto de pensar que la familia, como ese grupo que aglutina los distintos grupos poblacionales, ¿cierto? Allí pueden tener presencia los distintos. Yo trasladaría ese concepto de familia como grupo solidario que ya José Fernando, Jonathan y Andrea lo han planteado, le sumaría y empático, ¿cierto? Entonces ese grupo solidario y empático yo lo trasladaría a la sociedad en general y precisamente hablaría de ese reto fundamental que tenemos desde la misma familia, desde las mismas familias, cualquiera que sea el tipo de familias, y desde la educación, también la familia como ente educador, frente a esta humanización que requiere el mundo, frente a ese retorno al ser humano, ese retorno al ser más que al tener y más que al rebuscar una cantidad de formas desde referentes distintos, que ha hecho pues como esta mercantilización, digámoslo así, de las relaciones y las interacciones. Y en ese sentido, precisamente, a partir de lo que he venido desarrollando desde Nussbaum y desde Amartya Sen, pues si las capacidades pertenecen en primer y prioritario lugar a las personas individuales y solo luego en sentido derivado a los colectivos, es precisamente donde veo la familia, ¿cierto? Ahí es donde veo ese nuevo concepto de bienestar y la familia y ese vínculo tan importante que existe. Ahorita tanto José Fernando como Jonathan hablaban de las oportunidades y de los asuntos que se requieren desde el medio, desde el contexto para poder desarrollar las capacidades, y precisamente en varios análisis que se hacen desde lo que ha significado el bienestar en este contexto de la expansión del capitalismo bajo la ideología neoliberal, se ha llegado a concluir, y a la luz de lo que han sido las políticas públicas, el diseño de las políticas económicas y sociales, que más que
oportunidades, se va reduciendo es a privilegios. Y yo creo que desde ahí hay un asunto fundamental también en esa transformación de ese asunto educativo. Yo veo la educación que transversaliza la familia totalmente, y yo diría, saquemos la educación solo de esta formalidad de las aulas y hoy de las pantallas, ¿cierto? Bajo este parámetro, en este momento que nos encontramos, y trascendamos esos dogmatismos que han venido rigiendo tanto la familia en algunos casos como la misma educación, y poder pensar que hay unos sujetos de derechos. La familia para mí es un ente ético y político. Desde allí, tal como lo planteaban ahorita mis compañeros, es desde donde se construye país, es desde donde se construye esta misma sociedad. Obviamente que tiene que estar garantizadas una serie de asuntos, pero también la familia, hay que trascenderle un poquito el concepto, y yo creo que, y voy a hacer una anotación pequeñita, los estudiantes más jóvenes me dicen, profe, ¿cómo podemos aportar a este país si mi papá y mi mamá no me dejan salir, por ejemplo, así sea a un evento cultural de protesta? Y yo, sumen a su papá y a su mamá frente a las reflexiones y los asuntos, y cómo como papás y como mamás podemos dimensionar el concepto de familia de una manera distinta, pero también dimensionar el concepto de país, el concepto de sociedad. Entonces, yo creo que tal como lo planteaba Bauman, nos hemos ocupado y preocupado muchísimo por los temas de, por ejemplo, del calentamiento global, pero hemos fijado poco la mirada en el enfriamiento del planeta humano. Y ahí la familia, como lo plantea ahorita José, esa corresponsabilidad que tiene la familia desde sus distintas formas para poder apuntar a una democratización, a una formación política, es el primer espacio de formación como tal. Yo no me quiero alargar más, yo creo que ya mis compañeros, desde todas esas reflexiones tan interesantes y puntualizaciones que hicieron sobre la familia, dieron unos elementos fundamentales. Yo diría que hay un asunto fundamental en el nuevo planteamiento del bienestar, que incluye la familia como un grupo de sujetos de derechos, y por lo tanto hay una base democrática, ético y política desde la familia para incidir en el bienestar a través de las mismas políticas públicas. Yo dejaría hasta ahí, no sé si de pronto haya alguna pregunta o se puede complementar algo más. Muchas gracias. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces, siendo así, a todos los asistentes y a nuestros ponentes, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por haberse vinculado a este evento, y esperamos que nos haya permitido reflexionar sobre el concepto del bienestar como aporte a las políticas públicas de familia. Tengan una feliz tarde.